Este es otro tipo de ecuación exponencial donde en lugar de tener una base numérica o un número racional, un número entero o un número racional, ahora vamos a tener el número Neper. Recuerden que el número Neper tiene un comportamiento específico. De hecho, en la calculadora está una tecla que eleva el número Neper al número que nosotros querramos, y la función inversa en este caso se llama logaritmo neperiano. Por lo cual, lo único que va a cambiar es que vamos a utilizar otra tecla cuando estemos haciendo el cálculo numérico, que fue esta última parte, o que en lugar de escribir el logaritmo base 10, vamos a escribir el logaritmo base número Neper. Van a ser los únicos cambios, pero de ahí en fuera, pues todo es lo mismo. Entonces, comenzando con todo lo que hemos visto, sabemos que no podemos trabajar con números decimales. Por lo tanto, primero vamos a expresar con números racionales. Expresar en números racionales. Y como solamente voy a expresar en números racionales, esto va a quedar idéntico, por lo cual escribo el número 3 que está multiplicando al número Neper elevado a la 4 menos 7a, y de aquí, por la experiencia que tengo en la primaria, estos se llaman décimos, estos se llaman centésimos, por lo tanto puedo escribir 1 entre 100. Luego de ahí, pues es obvio que no voy a tener bases iguales porque pues el número Neper no se parece a lo que está aquí. Así que me voy por jerarquía de operaciones, a ver si por jerarquía de operaciones hay algo que pueda detectar. Aquí hay una operación multiplicación, obviamente no se puede realizar. Entonces pienso en una operación inversa para que con esa operación inversa me quede solamente la potencia en el miembro izquierdo. Entonces aquí está multiplicando, la operación inversa es que divide, y todos los que se dividen deben de escribirse en el denominador. Por lo tanto, eso me va a permitir que escriba el número Neper elevado a la 4 menos 7a, y eso es igual a 1 entre 300. Yo pudiera pensar como lo que hice en este caso, de utilizar la primera propiedad de los exponentes. El detalle es que si aquí utilizo la primera propiedad de los exponentes, me va a quedar precisamente el número negativo, como lo tenía aquí. Entonces, puedo hacerlo, aunque me quede un exponente negativo, perdón. Entonces vamos a aplicar la primera propiedad de los exponentes. Y precisamente se busca para no tener numerador y denominador, sino solamente tener el numerador. Entonces, propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes menciona que se va a escribir su recíproco, o sea, intercambiar numerador por denominador, pero el exponente ahora va a ser negativo. Entonces va a quedar un 300 elevado a la menos 1. Y entonces, como no hay manera de pensar en bases iguales, directamente me voy a la definición del logaritmo, que es lo que me ayuda cuando las bases no son iguales. Entonces, por definición de logaritmo, sabemos que la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es el número Neper, para obtener la potencia, y la potencia sabemos que es un 300 a la menos 1. Y entonces, la ecuación exponencial implica calcular el valor de esta incógnita. Para calcular el valor de esta incógnita, pues simplemente vamos a pensar en hacer operaciones inversas. Por lo tanto, si aquí hay una resta, la operación inversa es que debe de sumar al miembro izquierdo. Pero como no son términos semejantes, entonces simplemente hay que dejarlo indicado. Entonces realizamos operaciones inversas, y al realizar operaciones inversas, esta es una resta, por lo tanto la operación inversa es una suma, y aquí me va a quedar un 7a. Igual, este es un término el cual está sumando, la operación inversa es que reste, y como no son términos semejantes, pues solamente se va a dejar indicado. Entonces voy a escribir un 4 menos el logaritmo. Sabemos que se escribe logaritmo neperiano, cuando hay una base se escribe logaritmo neperiano, cuando no hay base es base 10, logaritmo neperiano de 300 elevado a la menos 1. Y otra vez, por jerarquía de operaciones, observo que aquí hay una operación de multiplicación, la operación inversa es una división, por lo tanto voy a escribir la operación inversa, y de una vez puedo aplicar el concepto de fracciones parciales. La fracción parcial es que este 7 va a dividir a los dos términos. Entonces puedo escribirlos separados, primeramente porque este es un número y esta es una función logarítmica. Entonces ya los voy a escribir a manera de término, pero utilizamos entonces el concepto de fracción parcial. Y fracción parcial es lo que hacíamos en la primaria.
En la primaria fracción parcial. En la primaria a mí me enseñaron que si yo tenía 2 tercios y le sumaba 5 tercios, yo lo podía escribir como 2 más 5 tercios. Aquí es al revés, voy a tener una fracción y la puedo escribir como sus 2 fracciones de las cuales proviene esa única fracción. Y entonces ya puedo mencionar que la incógnita se va a calcular como 4 dividido entre 7 menos, de una vez vamos a aplicar aquí la tercera propiedad de los exponentes para no estar haciendo tantos pasos y simplemente aplicar un número mayor de conceptos en cada paso. Entonces también aplicamos la tercera propiedad de los logaritmos, y la tercera propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo una potencia se puede escribir como el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, este exponente va a multiplicar al logaritmo de la base, ahí por ley de los signos, me va a quedar entonces que este es un número positivo, y entonces tengo un séptimo, porque está dividiendo al logaritmo, aunque recuerden que ese séptimo tiene que estar como coeficiente, porque no tiene nada que ver con la función, por el logaritmo neperiano, y entonces me doy cuenta que aquí este 300 es un número muy grande. Ya habíamos mencionado que todo lo íbamos a expresar con factores primos. Por lo tanto, también de una vez vamos a calcular factores primos. Y con ese cálculo de factores primos, pues ya podremos aplicar posteriormente las propiedades de los logaritmos, como lo que hicimos en los casos anteriores, para que el resultado no quede tan complejo. Entonces vamos a calcular factores primos, lo vamos a hacer por aquí abajo, que tengo un poco de espacio. Y entonces el 300, yo le puedo calcular la mitad es 150, luego le calculo otra mitad, que es 75, luego ya no tiene mitad, por lo tanto le calculo una tercera, que es 25, luego le calculo una quinta, que es 5, y le calculo una quinta, que es 1. Por lo tanto, el 300 se escribe como 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Entonces, este 300 va a ser un 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado, que es lo que provino de un procedimiento que también nos enseñaron en la primaria. Y entonces ahora sí, si se dan cuenta, tengo multiplicaciones. Como tengo multiplicaciones, lo que yo voy a aplicar es la primera propiedad de los logaritmos. Y la primera propiedad de los logaritmos menciona que si tengo un producto, se puede escribir también como el logaritmo de un factor más el logaritmo del segundo factor. Y de una vez aplicamos la tercera propiedad de los logaritmos, donde la tercera propiedad de los logaritmos menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, se puede escribir como el exponente por el logaritmo de la base. De donde entonces yo voy a tener que la incógnita es 4 séptimos más un séptimo que multiplica a 2 por el logaritmo de 2, que es la primera parte. Dijimos que es logaritmo neperiano de 2, más el logaritmo neperiano de 3, más 2 por el logaritmo neperiano de 5. Y ese ya es el resultado, donde están aplicando todos los conceptos. Y entonces ahora lo que me hace falta es expresar los resultados factorizados. Y si se dan cuenta que hay un factor común, y ese factor común es el 7. Por lo tanto, para expresar el resultado tal cual debe de ser, se debe de factorizar, y esa factorización es precisamente por máximo común divisor, donde me doy cuenta que hay un factor común que es el 7. Entonces, la incógnita se va a calcular como un séptimo, porque está en el denominador, que multiplica a 4 más este 1. Cuando multiplica a todos los demás, pues se queda quedando idéntico. Entonces, más 2 por el logaritmo neperiano de 2, más el logaritmo neperiano de 3, más 2 por el logaritmo neperiano de 5. Recuerden que se deben de cumplir los estándares para expresar los resultados, y los estándares es que deben estar realizadas todas las operaciones, que no debe de haber exponentes negativos, no debe de haber raíces en el denominador, no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias, deben estar factorizados, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y ahora vamos a calcular esto a través de la calculadora.
Entonces primero vamos a hacer estas operaciones. Como la jerarquía de operaciones es la misma, pues todo lo puedo meter en la calculadora. Así que escribo, o más bien tecleo en la calculadora un 4 más 2 por logaritmo neperiano de 2. Acuérdense que las teclas son diferentes. Hace rato hacíamos logaritmo base 10 y oprimimos la tecla log, y ahora estamos aplicando con la tecla logaritmo neperiano. Por eso nada más tengan cuidado en oprimir la tecla adecuada. Entonces más 2 por logaritmo neperiano de 2, más logaritmo neperiano de 3, más 2 por logaritmo neperiano de 5, y en ese momento lo oprimo un igual. Cuando lo oprimo un igual, solamente para que me vayan siguiendo, me está dando un resultado de 9.70. Y eso lo voy a multiplicar por un séptimo. En otras palabras, es dividirlo entre 7. Y si lo divido entre 7, me da un resultado de la incógnita que es 1.38. Repitiendo, este resultado solamente lo voy a utilizar cuando esté haciendo problemas. Pero si no hago problemas, el resultado que se debe de reportar es precisamente este, donde se ve reflejado todo el conocimiento de todos los conceptos hasta el momento.